Hola Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen. Escorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y como siempre recuerda por favor que esto es muy general y quedarte con lo que vaya a resonar contigo, con tu situación actual, lo que no pues déjalo marchar. Vale, vamos a empezar por las cartas que te están cayendo. Bueno, tenemos aquí al 9 de copas, de espejos que viene aquí, el 2 de oros, de dinero, dice aquí también, claro, habla, el paje de copas, wow, y el 9 de oros. Esto está maravilloso y está magnífico, signo de Escorpio, ¿vale? Que esto es lo que está sucediendo con tu energía actual. Saco estas cartas que hablen, ¿vale? Y después ya corto para analizar un poquito más esta situación a fondo, qué más quieren decirte, qué emplea o qué rodea esta energía, pero así como principio, si tú entiendes un poquito de tarot, vas a saber que esto es un comienzo, no podías iniciar mejor, ¿vale? Empezamos por una carta de 9 de copas que claramente está hablando de cierto logro individual y personal, como si esto es me corté el flequillo, me dejé la barba, como he armonizado mi casa, he recogido mi habitación, le he cambiado la decoración, algo que has hecho que te ha hecho sentir bien, muy bien a ti, o sencillamente se dio. Pero para muchos esta carta de 9 de copas me está hablando de que llevas días, para algunos de vosotros como que sientes que para un grupo, obvio, que hay algo que está viniendo, y que va a cambiar de esta situación tuya, probablemente que tenga que ver con algún asunto de papeleo. Para algunos, como digo, quédate con lo que resuena, lo que no, déjalo marchar. Te da la sensación de que hay algo bueno que va a suceder, que va a ocurrir, que ya está hecho, pero que todavía no se ha manifestado de manera así terrenal, de manera material en tu vida y en tu realidad, pero te da la sensación de que sí está sucediendo, va a pasar, ¿vale? Es una cosa con la que vienes aquí meditando, queriendo hacer desde los 2 últimos años, ¿vale? Entonces pues aquí se está dando. Ahora, con la energía del paje de copas yo te veo arreglándote, o sencillamente vamos a decir que te estás adaptando a esta situación, como si es algo laboral, te llaman, oye Escorpio, ¿por qué no vienes a hablarnos un poquito de tu currículum y tal? Que bueno, que nos gusta, y claramente quieres adaptarte a la situación. Claramente no vas a ir en pijama ni en ropa de sport, con tu ropa de gimnasio, vas a adaptarte a la situación, y veo que aquí vas a causar, van a tener una buena opinión de ti. En el caso de que estés atento a ver qué piensa una persona, ya sea porque le vendiste algo, ya sea porque, no sé, ha habido aquí una situación, te está diciendo que esto va a devolverse a tu vida, va a llegar con una buena noticia, ¿vale? Algo bastante bueno. Es una carta que habla de ilusiones. Es una carta que habla de que Escorpio que se empieza a sentir bastante más cómodo y bastante más a gusto en su vida, ya sea que porque sacaste algo, ya sea por lo que sea, ¿vale? Ahora, tus acciones te están llegando a traer una seguridad así terrenal increíble. Esto estamos hablando de esa seguridad, sobre todo financiera, ¿vale? Esa situación que hace que me sienta seguro de manera terrenal, ya sea porque también te estás regalando algo, algún tipo de capricho, y cuando aquí hablamos de caprichos es porque realmente porque se puede, ¿vale? Y que cunda y que abunde, cosa que está muy bien. Hay mucha gente que critica esto de los caprichos, que nada, que te hombre, da gusto, hombre, que cunda y que abunde, que te apetezca regalarte algo y de repente pues regalártelo sin que te pienses mucho, ay, que me haga esto, que me quedo. No, quita esta energía, no, que cunda y que abunde en tu vida. Signo de Escorpio. Yo para los siguientes días o siguientes horas realmente como que veo que vas a estar atendiendo mucho más a los asuntos económicos y laborales, como la típica conversación a lo mejor que estás tú aquí hablando con alguien pero que tu mente ha volado en estos asuntos. Es como que hay algo que también estamos hablando de algo que tú estás organizando, ¿vale? Porque es una riqueza que viene de un tiempo, o sea, que no es una cosa que llega boom, porque esto no es un golpe de suerte, señores, esto es algo merecido y es algo por lo que llegaste a aplicarte, a trabajar, ¿vale? Y se está logrando aquí, se está consiguiendo, porque es algo organizado, ¿vale? O al menos como llegan a verte desde fuera, que realmente Escorpio sabe cómo llegar a manejar su tiempo, sabe cómo gastar, cómo no gastar, ha llegado a donde él está, con esta seguridad física, terrenal, emocional, todo, porque se organizó, porque
porque hay mucha gente que dice, mira qué suerte tiene. No, no, aquí nadie se piensa que tienes esta suerte. Puede que haya alguien así suelto, pero que no, que aquí no aparece. ¿Lo ves? Aquí hay una oportunidad real, signo de Escorpio. Si esto no ha llegado aún, está a punto de llegar. Y para la gente que me sigue de hace un tiempo, yo no vendo flores, ¿vale? No vendo ilusiones, te digo lo que hay. Y aquí aparece un plan o algo que a ti te gusta. Y esto es lo bonito de que es algo que te gusta. No vas a tener que trabajar, por ejemplo, que hacer algo. Ay, no sé, que no me gusta, por ejemplo, hablar con la gente y me han dicho, por ejemplo, que me cogen en un puesto en el que tengo que estar hablando con gente todo el tiempo. ¿Qué va? Yo te veo haciendo algo que te gusta. Vamos a seguir con el 8 de bastos, la fuerza, el carro y la papisa. Ay, Escorpio, no quiero... Mira que me he tomado la cosa esa, claramente, como cada día que ya dejé ver aquí muchas veces una cosa que te ayuda a tener ese elevar espiritual cuando meditas. Y estoy bastante zen, pero esto me está sacando de todo zen. Esto es increíble. Es una lectura que realmente está hablando de avances. Es una lectura que está hablando de éxito fulminante sobre la tierra. No estamos hablando de éxitos que tú sientes y ya está, sino son éxitos maravillosos. Hasta incluso que para algunos a lo mejor como que tenéis problemas con el coche, con la moto, con la bici. Yo veo que, bueno, esto ya me está hablando de verano más o menos, ¿ok? Vas a tener tu coche, vas a tener tu moto, vas a arreglar tu bici o lo que sea que tengas aquí. Esto está yendo bastante bien y te está llegando una etapa de mucha calma a nivel económico. La papisa es la que no... Es una quietud, es la que no dice lo que tiene. Has aprendido quizá. Es la que a lo mejor está generando 5.000 euros, por ejemplo, y dice, bueno, estoy bien, hay meses 1.500, hay veces pues 1.000. No está diciendo lo que realmente está sucediendo en su vida. Aquí también para algunos de vosotros puede que estés recibiendo en estos siguientes días, de aquí hasta el día 11-12 de este mes, ¿vale? Muchas comunicaciones y muchas cosas de parte de una mujer, por lo que se está viendo aquí. Yo por lo que estoy viendo, para que no pierdas este equilibrio, como que estás llegando a manejar esta situación con un poquito de mano izquierda. Esta mujer, ya sea tu hija, ya sea tu madre, ya sea tu jefa, sea quien sea, la manejas con un poquito de mano izquierda porque no quieres eso de que se pierda el equilibrio emocional en el que estás ahora mismo o el que te está llegando. Con la carta del carro, claramente aquí estamos hablando de cierto alejamiento de esta situación, te estás yendo de esta situación. Hay en ti cierta madurez que una persona no acepta ver, ¿vale? Como por ejemplo la típica madre que siempre te está tratando con cierto dominar porque se piensa que, oye, que bueno, que te tengo que decir lo que tienes que hacer y ya está. En fin, déjame clarificar todo esto porque como energía tuya esto está quedando de maravilla, esto está quedando muy bien. Has guardado el secreto, te guardaste cierto secreto aquí, todavía lo sigues haciendo y has visto que una vez que haces eso las cosas empiezan a salirte bastante bien. Aquí va a haber, y más con la energía de la fuerza, porque es lo que quería clarificar, y te queda la carta de el 6 de bastos, que por cierto tengo al signo de Sagitario, de Leo, de Cáncer, de Capricornio, de Tauro. Aquí hay mucha gente, ¿ok? Tus energías aquí también, a pesar de que hay mucha gente que dice que es más de Cáncer y Piscis, yo la veo Escorpio total, por su conocimiento espiritual. No digo que Cáncer y Piscis no, pero con Escorpio ya viene de nacimiento, ¿vale? Veo que aquí va a haber mucho éxito, mucho orgullo, ¿vale? Mucho reconocimiento social, ¿vale? También a lo mejor estás llevando tu vida al siguiente nivel. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que esto es una tienda que tú tienes, esto es un ejemplo, y que las cosas van a salirte bastante bien, mucha buena reputación y tal, y a partir de ahí dices, voy a ahorrar, no voy a desmelenarme y voy a abrirme otra tienda, porque te veo rodeado por mucha gente. A la hora pues de felicitarte, veo que vas a estar con la cabeza bien en alto. No significa que ahora mismo no lo estés, sencillamente como cuando, es que es normal, cuando una persona consigue eso y a lo mejor había alguien que te ha intentado pues llegar a fastidiar o sencillamente que te decía que no lo ibas a lograr y a dónde vas con esa locura y lo logras, hombre, eso es algo único. Vamos allá con la carta de la Torre.
Disculpa, la carta del carro, te ha quedado la carta de la torre, el as de bastos y el 4 de espadas. Aquí, por lo que se está viendo, sí, te estás yendo literalmente de una situación en la que ha habido cierto caos. Ha habido cierto caos, ¿vale? Y tomaste una decisión. Te estás alejando aquí de alguien que te ha significado por cierta, mucha... Te has sentido a veces como atacado. Te has sentido a veces como alguien que te mete mucha prisa y te absorbe mucha energía. La energía de esa persona también se está arreglando en el caso de que sea alguien a quien tú quieres, a tu hijo, a tu madre. Signo de Escorpio, vuelvo a decir que te estás alejando de esta situación. Ha costado mucho todo este tipo de evolución y proceso, limpieza. Pero ha habido una explosión, o va a haber una explosión, que va a hacer que te alejes en los ojos de alguien. Vas a alejarte de esa imagen que tenía de ti, ¿vale? Por ejemplo, que decían, ay, Escorpio nunca dice que no, vamos a usar de Escorpio y vamos a pedir y vamos a decir y vamos a hacer y que Escorpio no me va a llevar a los juzgados, por ejemplo, que soy su hermano y que le debo aquí su herencia desde hace 50 años. No, hombre, no, Escorpio no hace eso. Escorpio aquí explota y la torre viene para colocar a cada uno en su lugar, y en tus energías ha quedado un avance y éxito, ¿vale? De un impulso que te sales, como puede que sea el eclipse, que te apretó tanto que aquí dices, ¡boom!, exploto. Pero esto, claro, fíjate luego lo que te aporta. Te aporta un descanso, como te he dicho antes, te aporta paz y una... tú sabes cuando hay guerra después que hay que un tipo de tregua, ¿vale? Pero esto se está alargando porque te ha quedado un arcano mayor que habla de lo mismo. Para la gente que conduce, mucho cuidado. Yo no digo que vaya a suceder nada, pero que mucho cuidado. Muchas veces tú estás yendo con mucho ojo, pero que hay mucho kamikaze y hay mucho chalado. Mucho cuidado, ¿vale? Más que nada porque aquí se está viendo probablemente algún accidente. Dios no quiera, ¿vale? Que bueno, que puede que sea un susto y ya está. Cuidado con esto, que es evitable, porque con Mercurio como está, estas cosas suceden mucho, suceden mucho, pero bueno. Ahora, dame una carta más para esta papisa, a pesar de que a mí me está quedando esto bastante claro. Tienes una lectura hermosa, hermosa, que yo pienso ahora mismo cómo voy a titularla. Si es que, ¿ves? Si es que ni idea. Es que me está dejando esto sin palabras, de verdad. Es una lectura preciosa, hermosa, como te he dicho, llegando al verano. Aquí las cosas empiezan a, vamos a decir, a tomar esa calma, como a lo mejor ahora, porque que tienes que moverte mucho, fíjate. Que tienes que hablar mucho, que tienes que moverte, que tienes que solucionar, que tienes que buscar un equilibrio en una situación con el fin de seguir con tu vida. Pero a pesar de ello, quiero seguir y he aguantado mucho, pero llega un punto en el que no puedo avanzar ya. Yo estoy con esta actitud correcta desde mi punto de vista porque no quiero explotar, pero es que al final no me dejas de otra. ¡Pum!, exploté. Ahora puedo seguir, pero ahora ya sigo más ligero de equipaje, cosa que no era tuya tampoco, ese equipaje. Aquí es que aquí no sé yo qué estás haciendo con tu vida, signo de Escorpio, pero enhorabuena, esto es hermoso, maravilloso, que ya lo verás, ¿vale? Ya lo verás, ya lo verás. Lo único que te digo que es eso, que en estos siguientes días, hasta más o menos mediados del mes, que va a haber un eclipse bastante fuerte, signo de Escorpio, mucho cuidado con esa tensión, mucho cuidado con esa energía tan alta, y con así Mercurio como está. Y más para la gente que va por la carretera, mucho cuidado, ¿vale? Vuelvo a decir, no porque vaya a pasar nada, porque yo he visto ahí, has visto, todo estaba muy bien, pero puede que haya un susto que te tenga con esos miedos de que, ay, no vuelvo a coger el coche, ¿vale? Un susto. No va a pasar nada. Vamos allá. Si tienes alguna duda o pregunta o lo que sea, te he sacado una carta, pero también me están hablando de un comunicado que tú vas a estar recibiendo de un edificio al que tú ya has visitado, signo de Escorpio, ¿vale? Y como que a lo mejor te van a pedir que vayas o que te quedes en casa, que va a ir a visitarte a alguien, como si esto ha sido a visitar pues algo del seguro de tu coche, de tu casa, lo que sea.
Y veo que al final pues sí que va a haber una visita, va a haber algún tipo de movimiento, una colaboración con alguien de cierta institución o cierto edificio, y esto te sale de perlas. Todo, ¿vale? Comenzamos. Que te vuelvas a pensar cierta cosa, aquí te lo dije. No sé, aquí hay una energía que te está diciendo que te lo vuelvas a pensar, ¿vale? Esto es la pregunta que tenías en tu mente, o es lo que necesitan los ángeles decirte ahora mismo. Como te he dicho, a lo mejor aquí dices, bueno, como ya hablé una vez, ahora carta libre, vamos a esperar, vamos a intentar llevar esta situación con cierta mano izquierda, porque todos, absolutamente todos, que tenemos ahí esa bestia, el cabreo, lo que sea, pero con los eclipses, madre de Dios. Eso no es una bestia, eso es un no sé lo que es, ¿vale? Por lo tanto vamos a intentar no dejar que la situación te domine a ti, sino tú a ella, con cierta mano izquierda, un poquito de suavidad, ¿ok? Porque es algo puntual y ya está. Esta ha sido tu lectura, signo de Escorpio. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Escorpio.